nuestra tercera sesión de este bootcamp financiero. Nuevamente, gracias a la agencia de Prince George's Economic Development. Gracias por haber creído con nosotros y por estar con nosotros en alianza con LifeAsset. Gracias a todos los que nos están acompañando nuevamente. Hoy vamos a hablar de ya como punto de cierre, puntualmente vamos a tocar dos de los temas más importantes que definitivamente todos los empresarios deberían tener en cuenta, y es el tema de proyecciones financieras, por qué las deberían tener en cuenta y de alguna manera cómo las deben hacer. Vamos a hablar un poquitico sobre, vamos a mostrar un ejemplo de algo bien sencillo de cómo ustedes podrían de pronto comenzar a desarrollar esas proyecciones financieras, y vamos a cerrar con el tema de crédito, que definitivamente es algo súper importante a nivel personal y obviamente a nivel de negocio, y vamos a hablar un poquitico de cómo los dos de alguna manera se llegan a cruzar en algún momento de nuestra vida personal y nuestra vida de negocio. Entonces, con esto nuevamente, darle las gracias a todos los que están acompañándonos. Y con esto, bueno, Dayana, no sé, Rocío, si tú quieres darle la bienvenida también a la gente. Claro que sí, gracias Ángela. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este bootcamp financiero para nuestros negocios latinos. Soy Rocío Treminio López, soy representante de negocios latinos de la Corporación de Desarrollo Económico aquí en el condado de Prince George, y como lo decía Ángela, pues estamos en una alianza con LifeAsset para poder presentar a ustedes esta información que es gratuita, pero a la vez también nos ayuda a poder ayudar a más organizaciones, a más compañías o a pequeños empresarios para conocer lo que es el financiamiento. Así que con eso los dejo y espero que, pues, si tienen alguna pregunta, también puedan hacerlas y estamos listos para contestarlas. Gracias. Antes de arrancar, Rocío, déjame les complemento algo y quiero compartirle a todas las personas que nos están acompañando. Primero que todo, estamos súper agradecidos con toda la agencia de Prince George's, con la agencia de desarrollo económico, porque han sido súper generosos, créanme, con todo lo que están ofreciendo en este momento. Y para las personas que van a acompañarnos durante las próximas 2 sesiones, que estén comprometidas en acompañarnos durante las próximas 2 sesiones, y yo sé que ya muchos de ustedes nos han acompañado en sesiones anteriores, obviamente al finalizar vamos a tener un certificado para las personas que estén con nosotros, certificado de participación con nosotros, que eso de alguna manera a ustedes también les va a dar, y yo sé que a muchos de los empresarios eso les da de alguna manera un estatus diferente, decir que ya tomaron algunas clases con el condado. Y adicionalmente nos están dando la suscripción gratuita con QuickBooks. Entonces, ya saben, súper comprometidos. La idea es que aprovechemos, porque esto, créanme que no lo había visto que lo hiciera ninguna agencia, puntualmente del gobierno. Y esto es algo que queremos que de pronto tomen ventaja ustedes, que ya estamos a 2 sesiones ya que vamos a cerrar. Entonces, recuerden que es esta y en 2 semanas volvemos ya para cerrar donde vamos a cerrar con todo el tema de social media. Entonces, súper comprometidos. Lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar con el tema de proyecciones financieras. Si ustedes tienen alguna pregunta, escriban en el chat o la dejamos para cuando cerremos, y con eso seguimos ya después con el tema de crédito, pero tengan ahí sus preguntitas para que nos las hagan cuando ya estemos terminando. ¿Listo? Entonces, con eso le doy la bienvenida a Diana. Diana Avellaneda es una de las consultoras que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo en LifeAsset. Ella, créanme que de verdad es un placer poder trabajar con ella y de alguna manera ver cómo ella nos ha podido apoyar todo este tiempo con empresarios, dándoles explicación, clases de QuickBooks, en fin, una cantidad de información que posiblemente no es tan fácil que un contador la dé. Por muchas razones, pero definitivamente muchísimas gracias, Diana, por sacar el tiempo para podernos acompañar, y bueno, el escenario, todo ya para que empecemos. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes a todos. Gracias, aquí como siempre acompañándolos, comprometidos con ustedes para enseñarles, para apoyarlos, para que sus negocios crezcan. Vamos a empezar hoy con el tema de las proyecciones financieras. ¿Qué son unas proyecciones financieras? Pues la proyección, como su nombre lo indica, es un proyecto, es algo que no está pasando, es algo que supuestamente va a pasar. Entonces, asimismo tenemos que hacerlo sobre supuestos, pero
Hay una cosa muy importante sobre las proyecciones financieras y es que a pesar de que son un supuesto y a pesar de que no han pasado, sino que estamos planeando que pasen, tienen que ser lo más aproximado posible a la realidad. ¿Por qué? Porque las proyecciones financieras no solamente nos van a servir a nosotros para proyectar nuestro negocio y para proyectar cuánto queremos vender, cuánto queremos gastar, cómo queremos que nuestro negocio crezca, sino que esas proyecciones financieras van a ser un soporte en el momento, por ejemplo, que yo quiera vender mi negocio. Si yo tengo unas proyecciones financieras constantes todos los años, las puedo mostrar y puedo demostrar que las proyecciones que yo hice están muy acorde con lo que pasó durante el año, que no me salí de esas proyecciones, que no fueron proyecciones creadas de mi imaginación porque simplemente quería crear las proyecciones y no le puse ninguna fórmula, ninguna forma de hacerlo, pues obviamente nadie va a creer en mi negocio. Pero si yo tengo unas proyecciones financieras que están creadas, basadas en lo que pasó el año pasado, están basadas en realidad, los porcentajes están basados en realidad y yo puedo mostrar que esas proyecciones financieras 1 año, 2 años, 3 años han sido constantes, pues obviamente yo voy a poder vender mi negocio tranquilamente y voy a poder decir, mire, estas son mis proyecciones, las cumplimos, o sea que el negocio sí da para ese tipo de ventas o para este producto o para este servicio, lo que sea, ¿ok? Entonces, clarísimo, las proyecciones financieras es eso, son proyecciones de las ventas, son proyecciones de los gastos, son proyecciones de las deudas en las que yo me voy a incurrir, son proyecciones de las deudas que yo voy a pagar, pero tienen que ser lo más cercano posible a la realidad. Y eso lo podemos hacer basado en los números de los años anteriores. Si hasta ahora estamos empezando nuestro negocio, pues lo vamos a hacer basados en la industria, ¿ok? Pero vamos a verlo cómo sería. Entonces, ¿ya se ve el segundo? Sí, ya. Perfecto. Entonces, ¿por qué son importantes las proyecciones financieras en el negocio? Los accionistas, los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? A los que nosotros les debemos dinero, a los que nos deben dinero. Y pues toda la parte administrativa, toda la gente quieren ver qué está pasando con la empresa, ¿verdad? Y quieren ver qué va a pasar con la empresa el próximo año. No sé si ustedes han escuchado que muchas veces hablamos de tenemos que planear todo el budget, toda la proyección del próximo año. Tenemos que planear todo lo que nos vamos a gastar el próximo año. Hacen una reunión con todos los ejecutivos de las empresas y planean, etcétera, etcétera, y sacan las proyecciones, ¿verdad? Así mismo tiene que funcionar nuestro negocio, porque nuestro negocio no es menos que cualquier negocio grande que tiene sus propias proyecciones. Entonces nosotros al final del año o al principio del año, muy principio, debería ser al final del año anterior, tenemos ya que empezar a planear nuestras proyecciones y tenemos que sentarnos y empezar en un papel a hacer nuestros números de qué queremos hacer el otro año. Entonces, eso es importante porque las personas que quieren de pronto comprar nuestro negocio, quieren ser accionistas en nuestro negocio, las personas que trabajan con nosotros, cuando tenemos empleados, ellos quieren ver qué va a pasar el otro año con nuestro negocio. Ellos quieren ver si van a crecer con nosotros o no. Entonces, por eso son importantes, ¿ok? Permite proyectar indicadores financieros y completar la planificación financiera. No tiene explicación. Lo acabo de decir, lo estoy diciendo desde el principio. Entradas principales, pues ahorita vamos a ver cómo se crea una proyección, cómo lo vamos a hacer basado, por ejemplo, en años anteriores y si no son años anteriores, cómo lo vamos a hacer basado en la industria, ¿ok? ¿Sirve para un pronóstico de ventas? Sí. Y sirve para un pronóstico de ventas porque además de basarnos para hacer una proyección financiera, además de basarnos en los números que ya tenemos, las proyecciones financieras están basadas también en nuestra lógica, están basadas también en lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Y quiero decir en nuestra lógica
porque yo puedo arriesgarme un poquito con las proyecciones financieras y sentirme capaz de subirle un poquito más de porcentaje a las ventas, por ejemplo, o sentirme capaz de bajarle un poco a los porcentajes de los gastos para no tener tantos gastos. Entonces, por eso digo que también está basado en nuestra lógica, no solamente en números, porque nosotros también tenemos que conocer nuestra industria y tenemos que saber qué está pasando. Por ejemplo, muy seguramente las personas que hacen comida en este momento nunca se imaginaron dentro de sus proyecciones, nunca tuvieron que iban a tener, por ejemplo, un boom o un aumento de ventas en la parte de deliveries, ¿verdad? Las personas de los restaurantes muy seguramente tuvieron 2, 3 meses cerrados porque estuvimos todos cerrados 2, 3 meses, pero de un momento a otro cuando ya todo se empezó a reactivar, ellos subieron porque todo el tema del delivery empezó a funcionar. Entonces, muy seguramente ellos dentro de sus proyecciones no tenían eso porque fue algo inesperado. Entonces, eso, por ejemplo, también tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que pensar si posiblemente pasa algo inesperado. Si pasa algo inesperado, también en la parte de que se nos bajen las ventas y necesitamos de pronto tener nuestros gastos un poco más bajos o tenemos que tener una reserva de esas ventas por si pasa algo como lo que acaba de pasar en este momento, ¿ok? Entonces, todo esto vamos a tenerlo en cuenta y por eso digo que la proyección financiera no es solamente números, también hay que ponerle un poco de lógica y tenemos que conocer muy bien la industria a la que pertenecemos. Supuestos sobre las principales cuentas, vuelvo, ya lo dijimos, son supuestos, y políticas sobre cuentas relevantes, es precisamente lo que yo estaba diciendo ahorita, es cuando pasa algo inesperado, es cuando, o posiblemente cuando la industria se empieza a mover y yo me estoy dando cuenta que la industria se empieza a mover, puedo cambiar mis proyecciones y puedo aumentar mis ventas porque yo sé que este año pasó algo inesperado y van a contratar más personas para construcción, por ejemplo. Entonces, obviamente, ahí en ese momento yo puedo cambiar mis proyecciones porque seguramente mis ventas van a aumentar. ¿Ok? Los estados financieros proyectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos nuestra proyección, va a ser un cuadro. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un cuadro. Voy a tratar de explicarles lo más fácil posible, pero adicionalmente a hacer este cuadro, también todos mis estados financieros tendrían que cambiar. Vamos a hablar muy rápido sobre esto porque en realidad esto ustedes como dueños de negocios no tendrían que hacerlo. Esto tendría que hacerlo su contador a medida que usted va haciendo su proyección. Vamos a ver única y exclusivamente la parte de la proyección de cómo ustedes la pueden crear, pero les voy a explicar un poquito el tema de los estados financieros, ¿ok? Entonces, para hacer una proyección tenemos varios métodos, pero el método más fácil es el método del porcentaje de ventas y el método del porcentaje de gastos. Ahorita les voy a explicar de qué se trata eso basado en el Excel que vamos a ver, pero simplemente es saber qué porcentaje yo voy a aumentar anualmente en mis ventas y qué porcentaje yo voy a aumentar anualmente en mis gastos. Ojo, ese porcentaje que yo voy a aumentar, vuelvo y digo, tiene que ser un porcentaje muy cerca a la realidad, porque obviamente como es una proyección, yo digo, no, yo quiero vender el próximo año el 20% más de lo que vendí este año. Y realmente un 20% es muchísimo. Y ustedes, si ustedes no lo ponen en números, no se van a dar cuenta en realidad que es un número muy alto y que posiblemente no van a llegar a ese valor. Entonces, por eso hay que tener mucho los pies en el piso para hacer la proyección y no sobrepasarse en los porcentajes. ¿Ok? Como lo dije, pues el método del porcentaje es el método mucho más simple. Se pronostican las ventas y luego se pronostican todos los gastos. El porcentaje que se pronostica en las ventas tiene que ser mayor al porcentaje que se está pronosticando en los gastos, o si no, pues no estaríamos haciendo nada. O si el porcentaje de los gastos es mayor al de las ventas, pues estamos quebrados. Entonces, obviamente, el porcentaje de las ventas tiene que ser mayor al porcentaje de los gastos. ¿Ok?
Ok, en el balance general, ¿por qué estamos hablando del balance general? Si ustedes recuerdan, en nuestra primera clase donde vimos todo lo de los estados financieros, que vimos el P&L, el pérdidas y ganancias, y vimos nuestro balance general, en el balance general se tienen que tener en cuenta todas las deudas y todos los gastos. Cuando yo estoy haciendo mi proyección financiera, yo tengo que tener conmigo mi P&L, porque ahí yo estoy viendo las ventas y los gastos de este año, ¿verdad? Y tengo que saber el otro año, para hacer mis proyecciones, tengo que saber el otro año qué porcentaje le voy a aumentar a esas ventas que están en mi P&L y a esos gastos que están en mi P&L, en mi pérdidas y ganancias. Entonces, el P&L, que es uno de los estados financieros más importantes de mi negocio, tiene que estar conmigo cuando yo voy a hacer mi proyección financiera. ¿Ok? Ahora, igual, cuando yo voy a hacer mi proyección financiera, tengo que tener conmigo mi balance general, porque recuerden que en el balance general nosotros vamos a ver nuestras cuentas por pagar y nuestras cuentas por recibir. Entonces, dentro de mis proyecciones, yo tengo que tener en cuenta cuántas deudas tengo, porque obviamente para saber cuánto necesito vender para pagar estas deudas, para poderlas cubrir, tener el dinero suficiente para poderlas cubrir, tengo que tener mis estados financieros conmigo, ¿ok? Adicionalmente, porque posiblemente cuando yo hago mi proyección, me doy cuenta y puede pasar que voy a necesitar dinero extra para cumplir lo que yo quiero cumplir. Eso significa que posiblemente yo voy a necesitar un préstamo extra y lo puedo hacer, no hay ningún problema. Recuerden que yo les dije que una empresa con un préstamo no significa que esté mal. Una empresa con un préstamo simplemente significa que está creciendo, que está necesitando capital de trabajo para crecer. Ahora, una empresa con el 80% de la empresa endeudado, pues ya está mal. Tenemos que tener un balance, ¿verdad? Pero tener un préstamo en una empresa no significa que la empresa esté mal. Entonces, por eso es importante tener con nosotros los estados financieros en el momento de hacer la proyección, ¿ok? Algunos con porcentajes, vamos a leer. El financiamiento externo se usa como cuenta para equilibrio de ajuste. Ya lo dije, si necesitamos financiamiento externo, que significa sacar préstamos, pues obviamente con ese préstamo vamos a ajustar y vamos a balancear lo que nosotros queremos hacer el próximo año. ¿Ok? Ok. El flujo de efectivo es muy importante también dentro de nuestras proyecciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo vimos también en la clase, en la primera clase o en la segunda clase, muchas veces pasa que yo vendo y mis clientes no me pagan ahí mismo. De pronto me pagan a 30 o de pronto me pagan a 60 días. Entonces, si ustedes tienen esa clase de negocio, que ustedes le dan crédito a sus clientes para pagarles, ustedes primero dan el servicio y luego el cliente les paga, ustedes tienen que tener en cuenta dentro de sus proyecciones y dentro de todo su plan financiero, tienen que tener en cuenta su capital de trabajo, tienen que tener en cuenta su flujo de efectivo. ¿Cuánto efectivo me entra por las ventas? ¿Cuánto se demora ese efectivo en llegar a mi cuenta realmente? Porque yo puedo hacer la venta hoy, sí, ya me gané ese income, pero si no me han pagado, ese efectivo no ha llegado y necesito saber ese flujo de efectivo, cómo se mueve. Entonces, dentro de mi proyección, yo tengo que saber qué tanto se demora mi efectivo en moverse. Yo vendo pupusas. Entonces yo entrego mi pupusa, a mí me pagan mi plata, yo no tengo ningún problema en el flujo de efectivo porque el efectivo me está entrando inmediatamente. Pero si yo vendo mi pupusa, me entra el dinero e inmediatamente yo voy y me gasto eso, pues tengo problemas de flujo de efectivo. Porque para mañana no voy a tener el dinero suficiente para comprar la masa, para comprar el queso, para comprar el chicharrón, para hacer la pupusa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Las políticas de cuentas por cobrar, ya lo hablamos, estamos hablando precisamente de eso, de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tasas de impuestos. Ahí, eso también tengo que tenerlo en cuenta. Dentro de mi flujo de efectivo, yo tengo que tener en cuenta que si yo vendo un producto o un servicio, recuerdan, lo hablamos también, un producto tangible, no un servicio, un producto tangible, yo tengo que pagar impuestos de venta.
Y ese dinero que me entra de esos impuestos de venta no es mío. Ustedes se lo cobran al cliente, ustedes son un puente para eso, simplemente lo guardan y con ese dinero se lo pagan al Estado cuando se lo tienen que pagar al Estado. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tenerlo en cuenta dentro de nuestras proyecciones, ¿ok? Si la empresa tiene financiamiento, deberá usar las tablas de amortización para conocer las citas proyectadas de los saldos de capital. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo tengo un préstamo, ¿verdad? Y ese préstamo pasa año tras año, porque posiblemente tengo un préstamo a 2 a 3 años. Para hacer mis proyecciones financieras, yo tengo que tener en cuenta el valor que yo pago mensualmente de ese préstamo, porque yo necesito saber cuánto dinero le estoy pagando al capital, cuánto dinero le estoy pagando a los intereses, para saber cuánto tiempo necesito más proyectar este préstamo dentro de mis gastos y cuándo voy a terminar ese préstamo. Entonces, igual ese valor que yo estoy pagando se va a mover de mi flujo de efectivo, va a salir de mi efectivo, entonces yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y bueno, el resto de cuentas se estiman, pues obviamente todas las cuentas para las proyecciones, los gastos los vamos a hacer estimados, pero las cuentas por pagar no son estimadas porque yo ya tengo los valores exactos, yo ya sé cuánto pago mensualmente en esa cuenta. La renta, por ejemplo, muy seguramente el celular por lo regular es un gasto fijo porque yo ya sé cuánto pago mensualmente de celular, cuánto pago de renta. Entonces, todos esos gastos van a ser gastos que son fijos y que van a ser el mismo valor. ¿Ok? Ok. De acuerdo al flujo de efectivo y si se requiriera financiamiento adicional, se estimarán las deudas o aportes adicionales para el patrimonio proyectado. Ya lo acabo de explicar, ahí está explicado en palabras muy técnicas, pero les acabo de explicar, si necesitamos dinero, tenemos que tenerlo en cuenta también. Para los inventarios se establecen mínimos para cada rubro. Bueno, el inventario, les voy a explicar un poco. Cuando yo tengo inventario, cuando ustedes manejan inventario, si ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ustedes hacen velas y producen y tienen un inventario de velas. Ese inventario tiene un valor, ¿verdad? Y ese inventario, porque obviamente vale, si ustedes lo venden, pues les van a dar dinero por esas velas. Entonces, ese inventario tiene que tener un valor a pesar de que yo no lo he vendido. Contablemente yo debería tener un valor en ese inventario, porque si yo vendo mi empresa, yo voy a vender mi empresa junto con todas las velas que yo he producido. Entonces, obviamente puedo meter ese valor dentro de mi contabilidad. Asimismo, dentro de mis proyecciones, yo puedo hacer proyecciones de inventario. Entonces, hay que tenerlas y obviamente aquí lo que dice es que se deben hacer las proyecciones aproximadas usando el inventario inicial. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, hoy con 50 velas, pues entonces la proyección de mi inventario, dependiendo de lo que yo, dentro del porcentaje que yo voy a vender, pues yo sé que de ese inventario van a salir cierto número de velas porque yo estoy poniendo esas ventas que yo quiero hacer. Y así mismo puedo hacer la proyección de mis inventarios. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los beneficios de estos estados financieros? Pues proyectados, pues obviamente, ya lo dijimos, permite a los interesados visualizar los principales indicadores financieros y poder anticipar algún tipo de decisión o evaluación. Muchas veces las proyecciones permiten también darse cuenta que de pronto la empresa no está tan bien como habíamos pensado, porque con la proyección nosotros podemos ver el crecimiento de la empresa año tras año. Entonces, si tenemos 2 años de proyecciones y vamos a hacer el tercer año y nos dimos cuenta que en el año pasado, comparado con lo que vendimos y la proyección realmente no fue lo que habíamos proyectado, ahí nos podemos dar cuenta que posiblemente la empresa no cumplió con esa proyección que había hecho. Entonces, hay que tomar medidas, ¿ok? Rentabilidad proyectada. Esto es más para empresas grandes, pero vuelvo y les digo, tenemos que compararnos con las empresas grandes, posiblemente más adelante cuando nuestra empresa crezca y nosotros queremos vender la empresa, pues obviamente vamos a poder mostrar esa rentabilidad proyectada todos los años. Plan para pago de dividendos, cuando tenemos socios, cuando se pagan acciones. Obviamente también nos sirve para que el valor de la acción suba o baje, dependiendo de las proyecciones que hagamos.
para planificar el nuevo valor de la empresa. Y vuelvo y les digo, basados en las proyecciones, nosotros podemos ponerle un valor a nuestra empresa. Si yo muestro unas proyecciones constantes durante 2, 3 años, yo le puedo decir al que me está comprando mi empresa, mire, durante 2 o 3 años mis proyecciones han sido constantes, yo he cumplido, las ventas han aumentado el 5% y realmente yo proyecté el 3 y me aumentaron el 5, etcétera, etcétera. Basado en todos esos indicadores, ustedes pueden vender su empresa, ¿ok? Listo. Ahora vamos a ver, esta es como la parte simplemente de la literatura. Vamos a ver el Excel para mostrarles paso a paso qué debemos tener en cuenta para poder hacer una buena proyección. Diana, ¿Okay? antes de que empecemos con el archivo, yo quiero complementar algo. Tengan en cuenta lo siguiente. Las proyecciones obviamente son importantes por todo lo que está diciendo Diana, porque de alguna manera es una figura que nos permite mostrar a futuro cómo vamos a estar. Pero tengan en cuenta que si usted está pensando en rentar un local, o si usted está pensando en aplicar a un préstamo con un banco, es el primer documento que le van a pedir a usted. ¿Por qué se lo van a pedir? Básicamente ellos quieren estar seguros que usted, con esas proyecciones que usted tiene en el business plan, que usted va a poner, en el business plan hay una parte donde usted va a tener que poner toda la parte financiera. Y ahí por lo menos ellos quieren ver proyecciones de los próximos 3 años. ¿Eso qué significa? Que ellos quieren estar seguros de que con esas proyecciones, sean, primero que todo, sean proyecciones reales, como lo mencionaba Diana, de alguna manera sea algo que sí sea posible, y esas proyecciones lo que le va a permitir al landlord o le va a permitir al banco es decir, ah, sí, esta persona sí va a hacer lo suficiente para poder volvernos, para pagar la renta con nosotros o para poder pagar el préstamo que tenga con el banco. Posiblemente hay organizaciones, y se los digo como de pronto nosotros que no somos tan exigentes con el business plan, digamos que lo hacemos un poco más hablado, pero ya instituciones un poco más grandes, cuando estamos hablando de préstamos de más de 20,000, 30,000 dólares, es un documento que sí o sí se los van a pedir a ustedes. Entonces, no es nada, y ya Diana les va a explicar a ustedes un poquitico cómo lo pueden hacer. Yo sé que de pronto al principio les puede parecer que es algo muy complicado, pero realmente si ustedes se ponen a dar cuenta es que ustedes haciendo este ejercicio se van a dar cuenta y van a decir, ah, yo voy a poner una compañía de eventos, entonces yo necesito tener tanta cantidad de eventos durante cada mes para poder cubrir los gastos fijos, que es lo que hemos venido haciendo, y al mismo tiempo pagar un salario o tener ganancia. Entonces, es un poquitico para que ustedes entiendan por qué es tan importante el tema de las proyecciones financieras, para que ustedes de alguna manera hagan el ejercicio, ya sea para ustedes o si ustedes están pensando en comenzar a crecer. Ok, listo. Entonces, están viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Entonces, esto es un Excel. Esto es simplemente un Excel. Ahora, ustedes lo podrían hacer a mano si quisieran. Lo pueden hacer en un papel con una calculadora, pero obviamente esto exige un poquito de matemática, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar. Esto es una proyección que se hizo para una academia de modelaje. 2 puntos muy importantes cuando vamos a hacer nuestra proyección. La primera, yo necesito conocer mi industria. Yo necesito saber dónde estoy y cómo se mueve mi industria, qué precios cobra mi industria, qué precios cobra mi competencia, ¿ok? Obviamente, si ustedes tienen por ejemplo, una academia, un negocio de impuestos, vamos a decirlo de esta forma, un negocio de impuestos, el valor que se cobra por un impuesto aquí en Washington, D.C. es muy diferente posiblemente al valor que cobran por impuestos en Delaware, o es muy diferente al valor que cobran por impuestos en Nevada. Entonces, yo tengo que saber de mi industria, porque yo no puedo llegar a hacer unas proyecciones basado en unos valores que no son reales, ¿ok? Si, por ejemplo, yo estoy en D.C., yo tengo que averiguar alrededor y tengo que averiguar con mi competencia cuánto cobran ellos por el servicio o por el producto que ustedes estén vendiendo para que ustedes también sean competitivos. Entonces, ese es uno de los primeros factores importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Y segundo, el otro factor es la capacidad que ustedes van a tener para poder suplir esa necesidad de esos clientes
en temas de cantidad y de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo perfectamente puedo decir, ah, no, yo al año puedo hacer 500 taxes, pero yo, Diana Avellaneda, realmente tengo la capacidad para suplir esos 500 taxes durante el año. ¿Realmente yo sola voy a poder hacer eso o necesito gente para poder suplir eso? Porque por lo regular, cuando nosotros, mire, yo voy a serles muy honesta. Yo como contadora he sido, fui en algún momento underwriter. Esto quiere decir que yo recibía préstamos para pequeños negocios y yo verificaba si realmente el negocio calificaba para un préstamo. Para mí era muy difícil analizar las proyecciones financieras porque desafortunadamente cuando hacemos la proyección financiera soñamos mucho. Entonces, siempre decimos, no, es que yo voy a vender este año por $500,000, yo sé que yo lo voy a hacer, yo sé que sí. Listo, perfecto, lo ponen en su proyección, $500,000 al final del año. ¿Cuánto vendió? 100,000. ¿Qué pasó? No, es que yo no alcanzaba, tenía mucho trabajo, es que, claro, porque no tenía esa capacidad. Entonces, por eso tienen que tener muy, muy, muy en cuenta estos dos factores, la industria y la capacidad de venta que ustedes tengan, la capacidad de producción de servicio o la capacidad de producción del producto para poder entregarlo a sus clientes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. En esta academia de modelaje nos estamos dando cuenta que para poder tener unos ingresos y para poder cubrir los gastos fijos y los gastos iniciales, esto es una academia que está empezando, ¿ok? Tenemos que vender cierto número de clases de modelaje, tenemos clases de modelaje, clases de etiqueta, clases de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les estaba diciendo Ángela, necesitamos saber exactamente cuánto tengo que vender para cubrir mis gastos fijos, cubrir mis gastos variables y tener algo de ganancia. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es el año número 1, ¿verdad? Empezaron en junio. La academia empezó en junio, entonces estamos proyectando junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta acá estamos proyectando el primer año. Y, es que esta academia tiene año fiscal diferente. Es por eso. Ok. Lo que pasa es que ustedes como dueños de negocio, ustedes podrían elegir tener años fiscales diferentes, pero esto es un complique tener años fiscales diferentes. Quiere decir que que mi año no va de enero a diciembre, sino que mi año va posiblemente de junio a julio o que mi año va de septiembre a octubre. Pero esto lo utilizan empresas ya muy grandes. Ustedes siempre, siempre, por favor, lleven su año fiscal de enero a diciembre, ¿ok? Entonces, digamos que aquí estamos proyectando un año, no tengamos en cuenta aquí el enero, febrero, marzo, pero es un año completo porque estamos proyectando 12 meses. Entonces, la proyección que estamos haciendo acá en el primer año, estamos diciendo que para poder cubrir mis gastos fijos y mis gastos variables, yo tengo que vender 49,400, ¿ok? ¿Cómo saqué este valor? Pues simplemente lo que tengo que hacer es saber cuántos son mis gastos fijos. Entonces aquí mis gastos fijos son todos estos que tengo acá, todos estos valores que tengo acá mensualmente. Entonces yo sé que mis gastos fijos son 4,350. ¿De qué son esos gastos fijos? Esos gastos fijos son la renta, las utilidades, seguramente estoy teniendo aquí en cuenta también. A ver, aquí hay un pedazo. El marketing que hace uno a veces. El marketing, etcétera, etcétera. Es que no los tienen aquí, solamente están los gastos iniciales. Pero bueno, digamos que todos estos gastos fijos los tengo que tener porque yo sé que yo voy a gastar, por ejemplo, en renta es gasto fijo. Mi celular es un gasto fijo. El seguro que yo tengo que pagar al año es un gasto fijo. Venda o no venda, yo tengo que pagar el seguro. Venda o no venda, yo tengo que pagar la renta.
venda o no venda, yo necesito mi celular, ¿verdad? Entonces, estos son gastos fijos. Ahora, tengo que tener en cuenta también salarios. Yo voy a tener empleados, lo que yo les decía ahorita. Si yo quiero vender un porcentaje, quiero vender un valor en ventas, yo tengo que saber si yo voy a ser capaz de producir ese servicio o ese producto yo solita o necesito empleados para producir eso. Y muchas veces la producción me permite tener empleados porque estoy produciendo tanto, me está yendo también en mis ventas que ya puedo tener un empleado y dentro de mis gastos puedo meter a este empleado para producir más, ¿ok? Quiero saber cuánto me va a quedar de ganancia y adicionalmente tengo que tener en cuenta más o menos un 20% de otros gastos. ¿Cuál es este 20% de otros gastos? Son mis gastos variables. Son todos los gastos que posiblemente puedo incurrir y que no son gastos fijos, que no los tengo acá. ¿Qué puede ser un gasto variable? Puede ser la materia prima, por ejemplo. La materia prima es un gasto variable. Cuando yo hago collares o cuando yo necesito comprar, ahorita estábamos hablando de hacer velas, cuando yo necesito comprar la glicerina y todo esto para hacer la vela, pues mi gasto de la vela o mis gastos de mi producción van a ser diferentes siempre. Porque este mes yo puedo producir 50 velas, pero el próximo mes yo puedo producir solamente 10, el próximo solamente 20. Entonces, dependiendo de eso, son variables, ¿ok? Entonces, vamos a tener en cuenta más o menos un 20% de otros gastos. Entonces, simplemente, para saber para saber el income, pues, obviamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que vender mensualmente para hacer este income que yo necesito para cubrir mis gastos fijos, mis gastos iniciales, mis gastos fijos, los salarios y con lo que yo me quiero quedar de ganancia, ¿ok? Entonces, después de que yo sumo todo esto a mí me está dando un valor, perdónenme, yo lo pongo aquí para poder ver la suma. Después de que yo sumo todos los gastos, que ese es el primer paso que yo tengo que hacer, es sumar los gastos. Ese es el primer paso que ustedes tienen que hacer, saber exactamente cuántos gastos tienen. Porque obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner las ventas mayores para poder cubrir esos gastos. O si no, pues no estamos haciendo nada. Entonces, primero que todo, lo primero que tengo que saber es qué gastos tengo, qué gastos fijos, qué gastos tengo para poder cubrir todo esto, ¿ok? Entonces, vamos a sumar estos gastos. Entonces, aquí me dice que son 29,670 más 3,900, son más o menos $32,000 lo que yo tengo en gastos, ¿ok? Entonces, ahora, listo, ¿cuánto me quiero ganar? Entonces, tengo que ir a hacer todo el tema de lo que yo quiero vender. Entonces, por ejemplo, esta academia, ella quiere hacer paquetes. Entonces, ella dice, yo sé que voy a hacer paquetes y cada 2 meses voy a hacer una clase de modelaje básico. Esa clase de modelaje básico se demora 2 meses. Y en esos 2 meses yo tengo 15 participantes durante esos 2 meses, ¿ok? Y por cada participante yo le voy a cobrar $380. Entonces yo voy a tener una clase de básico, una clase de intermedio y una clase de avanzado, ¿listo? Y las voy a tener al mismo tiempo las 3. Entonces eso significa que yo voy a tener dentro de mis primeros 2 meses, mi primer mes, voy a tener una entrada de $380 por todos estos participantes. Entonces, en total me están dando $17,100 de ingreso porque eso es lo que yo estoy proyectando que voy a vender. ¿Ok? Pero adicionalmente ella no solamente tiene ese producto, ella tiene más productos. Entonces ella tiene, por ejemplo, aquí clases. Entonces el masterclass es donde ella le enseña a las niñas a sentarse, a comer bien en la mesa, etcétera, etcétera, porque ella prepara modelos, prepara reinas. Entonces
esto es parte de sus productos. Entonces ella dice que ella va a dar una clase, que en esa clase van a haber 20 participantes, son 6 horas que ella da de esta clase y cada participante tiene que pagar $360. Entonces ella va a tener una venta por los 20 participantes de $7,200. Estos $7,200 van a ser cada 3 meses. Ok. Y así sucesivamente todos los servicios los vamos a tener aquí. Aquí tenemos servicios de imagen personal, protocolo, etcétera, etcétera. Aquí están todos los servicios. Y ella, si ustedes se fijan, ella está haciendo esta división por horas y por número de participantes. Entonces, ¿qué permite esto? Esto permite que si en cualquier momento yo quiero saber cuánto se está gastando ella por hora, yo puedo saberlo. ¿Ok? Entonces, ella dice que un curso de imagen personal se demora 6 horas y que va a tener 15 participantes. Entonces, en 6 horas ella va a hablar con 15 personas, en 6 horas ella va a hacer $5,400. ¿Sí se dan cuenta? Porque obviamente ella no va a dedicarle 6 horas a uno, 6 horas a otro, 6 horas a otro. No, estos son cursos. Entran 15 personas y en 6 horas ella le da a todos esta clase, entonces ella en 6 horas se está haciendo $5,400. Entonces, si yo quisiera saber cuánto se gana ella por hora, pues simplemente divido estas 6 horas, las divido en los 5,400. ¿Ok? Pero para esto, ella necesita gente. Por eso ella está teniendo aquí en cuenta salarios, porque ella sabe que todos estos cursos, ella no los va a poder dar solita. Ella tiene que tener una persona. ¿Ok? Listo. Entonces, asimismo, vamos a aquí, por ejemplo, pusieron la parte de los gastos. Entonces, fíjense que aquí ella tiene gastos de la renta, que es el gasto más fijo que ella tiene, de la renta. Tiene los gastos iniciales. ¿Por qué? Porque este negocio hasta ahora está empezando. Entonces, ella tiene que tener en cuenta dentro de su proyección los gastos iniciales. Tiene que tenerlos en cuenta acá para ella poder cubrir eso. Posiblemente estos gastos iniciales va a ser un préstamo, va a ser un inversionista, pero ella tiene que tenerlos en cuenta acá dentro de su proyección, porque lo que ella haga de income durante su primer mes o durante su segundo mes, ella aquí fue muy arriesgada y puso sus gastos iniciales como si el primer mes los pudiera cubrir y parece ser que los cubren el primer mes, pero si ustedes quisieran, ustedes podrían dividir estos gastos iniciales durante todo el año para que sea un poquito más fácil de ir pagando o de ir cubriendo. Posiblemente ya va a sacar un préstamo para esto y bueno, más adelante lo tendrá que pagar, ¿ok? Entonces, aquí ella tiene todos los gastos, aquí está el seguro, las licencias, marketing, la decoración, etcétera, etcétera. Aquí está el total, 23,350, que es eso mismo que está acá, que son los gastos iniciales que ella puso. ¿Ok? Y ahí, Diana, un poquitico para complementar. Obviamente esto es en una industria, ¿no? Pero cada una que esté en una industria diferente. Hablemos un poquitico la gente de comida. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que voy a hacer en mi camión de comida, yo tengo que vender tanto. Voy a hacer tantos eventos especiales. En catering voy a hacer tanto. Y eso serían como las 3 líneas de negocio, donde yo calculo que si yo no tengo los 5 eventos mensuales que yo pensaba tener, si no tuve 2, eso significa que el mes siguiente tengo que cubrir los que no hice este mes para poder 8. llegar al punto que yo había proyectado. Entonces, por eso les digo que de alguna manera esta información que Diana nos está diciendo es una radiografía súper importante para que sepamos. Yo sé que aquí tenemos personas que trabajan en el tema de limpieza, que trabajan en el tema de contabilidad, que trabajan en servicios. Ese ejercicio, yo sé que muchos lo tienen ya en la cabeza, ya lo tienen listo en la cabeza, pero es muy importante que ustedes lo pongan en un papel, porque eso también les va a permitir a ustedes saber si están cumpliendo sus metas y si las están haciendo o si no, para saber el mes siguiente qué me hace falta llegar para poder seguir como con el plan, ¿no? Sí. Solamente una cosita para agregar a lo que tú decías también, Ángela, la importancia de tener un plan, porque esto es lo que
es de poner la visión, ¿verdad? No solamente es poner números, sino que ser un poquito lógicos de cuáles son los números que yo voy a poner, cuáles son las expectaciones, porque de todas maneras tú también tienes que salir con costos. Así Claro. es. Entonces, eso es la importancia de esto. Y si alguien tiene alguna pregunta antes que continúe la otra parte, porque es bastante información y yo así pegada en la pantalla, ¿verdad? Viendo, haciendo los números y eso, pero si tienen alguna pregunta también la pueden hacer o la pueden poner en el chat para ser respondida. Gracias. Okay. Gracias, Rocío. Ok, entonces, bueno, entonces ya tenemos que tener en cuenta obviamente los gastos iniciales, todos los gastos fijos que vamos a hacer y así empezamos año por año. Entonces, a nuestras ventas le vamos a restar todos los gastos y aquí nos va a dar un resultado y ese resultado es el que nosotros tenemos que saber si realmente eso es lo que nos conviene o no, si realmente ese valor es el que yo me quiero ganar o no. Posiblemente cuando yo vea el resultado yo digo, uy, no, eso está mucho, me estoy ganando mucho, posiblemente todas esas ventas no las voy a hacer, entonces tengo que bajarle a las ventas o posiblemente estoy poniendo unos precios muy altos, porque ese es otro punto. Si ustedes ven que aquí el income está muy alto, puede ser que ustedes están poniendo precios muy altos en sus productos. Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta, ¿ok? Así lo vamos a hacer año tras año. Aquí por ejemplo, es una proyección de 3 años. Esta proyección es para un negocio que hasta ahora está empezando. El negocio no hizo esta proyección haciendo el primer año ventas y el segundo año la proyección no. Estos son tres años de proyecciones desde el principio abriendo el negocio. Pero ustedes tienen que hacer también sus proyecciones año tras año basados en el año anterior, ir aumentando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya por último, para cerrar mi pedacito, si ustedes se dan cuenta, ella está teniendo un aumento en ventas del 5% anual. Fíjense lo que yo les decía, no el 20, no el 30, el 5% anual y un aumento en gastos del 3% anual. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta estos porcentajes porque no podemos ilusionarnos tanto con los porcentajes de ventas. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Si en algún momento necesitan hacer su proyección, necesitan algún soporte, no duden en contactar a Rocío, LifeFacet. Ellos pueden referenciarlos con personas que les pueden ayudar a hacer sus proyecciones. Y recuerden, Diana, gracias. Y recuerden que las personas que cumplan por lo menos las próximas 2 sesiones, esta y la próxima, van a obtener el certificado que han pasado por el programa. Eso les da la oportunidad de que ustedes puedan tener una sesión, 2 horas que estén con Diana para que puedan trabajar con ella puntualmente si necesitan hacer sus proyecciones. Es parte del programa. Adicionalmente, vuelvo y les recuerdo, van a recibir un certificado y van a tener una suscripción gratuita a QuickBooks, que lo está dando puntualmente y lo está ofreciendo el Economic Development Corporation de Prince George. Entonces, súper importante esto. Con esto si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat lo que vamos a hacer es que yo voy a tratar vamos a hablar un poquitico en términos generales del tema de crédito. Yo quiero hablar un poquitico con ustedes. Yo sé que hay mucha información sobre crédito, pero por lo menos para que tengamos una idea general. Y sobre eso tenemos ya para cerrar las preguntas que ustedes tengan. Entonces, lo primero que quiero es que quiero que miremos un video que yo tengo, normalmente lo tengo acá listo para que lo miremos. Denme un segundito. A ver si me lo deja. Si me lo deja poner. Porque para mí es una de las páginas más importantes que ustedes van. ¿Ahí están viendo en este momento mi página? ¿No? Ok. Déjenme un segundito y ya la vuelvo a mirar. Díganme si ya. Ahí ya va a empezar. Listo, ahí ya se ve. Okay. Espérenme, yo pongo para compartir sonido.
Entonces vamos a mirar este videito súper cortico y ya con esto anoten esta página www.usa.gov. Es una página que pertenece directamente al gobierno, donde ustedes van a poder encontrar recursos y muchísima información súper valiosa de todo lo que tiene que ver con crédito y con diferentes recursos que ustedes van a encontrar en caso de que lo necesiten. Entonces vamos a ver. Diana, ¿me hace el thumbs up si suena bien y todo, porfa? Perfecto. ¿Está por comprar un carro? ¿Está por presentar una solicitud de empleo? ¿Está buscando una casa? ¿O solo está poniendo sus finanzas en orden? Entonces, es el momento de revisar su informe de crédito. Buenas noticias, es gratis. La ley le da derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito de parte de cada una de las 3 compañías de informes crediticios del país cada 12 meses. ¿Por qué es importante revisar su informe de crédito? Porque contiene información importante sobre sus cuentas financieras, cómo paga sus facturas y si se ha declarado en bancarrota. ¿Usted quiere estar seguro de que todos los datos sean correctos? Especialmente antes de comprar una casa o un auto o de presentar una solicitud de empleo. Si ve algún dato erróneo, comuníquese con la compañía de informes crediticios y con el negocio que suministró la información para corregir el error. Además, revisar su informe puede ayudarlo a protegerse contra el robo de identidad. Si usted detecta cuentas que no le pertenecen, visite ftc.gov/robo de identidad. ¿Cómo puede solicitar su informe de crédito? Pídalo en internet en annualcreditreport.com, el único sitio web autorizado para solicitar informes de crédito. O llame al 1-877-322-8228. Para verificar su identidad, tendrá que dar su nombre, domicilio, número de seguro social y fecha de nacimiento. Recuerde que usted tiene derecho a recibir una copia gratuita de su informe de crédito cada 12 meses de parte de cada una de las 3 compañías de informes crediticios del país. Así que la próxima vez que alguien le pregunte ¿cómo anda su crédito?, usted tendrá la respuesta. Para solicitar su informe de crédito gratuito, visite annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228. Excelente, listo. Bueno, y con esto vamos a arrancar. Ahora sí les voy a mostrar la presentación. Y antes de arrancar con esto, cuando reciban la presentación que se las voy a enviar, ahí van a tener ustedes para que puedan otra vez volver a revisar, para que puedan, espérenme que creo que no lo tengo acá para compartir. Denme un segundito. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, con esto es bien importante y quiero de alguna manera, para todas las personas que hacen parte de la red de Life Asset o que no son parte de la red de Life Asset, sino que hacen parte de la base de datos del Economic Development Corporation de Prince George's. Primero que todo, decirles que en este país hay cosas muy importantes, y se lo decía a todo el mundo que siempre ha tenido clases conmigo, que ha estado conmigo participando, obviamente el seguro social es muy importante, pero en algunas ocasiones, inclusive usted sin seguro social puede hacer muchas cosas, pero si tiene un buen crédito puede hacer muchísimas más. El crédito en este momento a usted le demuestra, el crédito para aquí en este país es como la columna vertebral que le va a permitir a usted comenzar a tener acceso a muchísimas cosas. Y por eso fue que les puse aquí este quote que dice, recuerde, el crédito es dinero, porque realmente cuando vamos a darnos cuenta, el crédito realmente es lo que usted vale en el mercado, aunque suene un poquitico crudo, pero esa es la realidad. Nos van a comenzar a mirar a decirnos cuánto es que yo valgo realmente en el mercado y a cuánto tengo acceso como tal. Entonces, retomemos un poquitico para empezar. Nosotros, y se los quiero compartir porque yo sé que hay personas que posiblemente no están tan enteradas. En este país tenemos 3 buró de créditos. En los países de nosotros normalmente tenemos una sola agencia que nos mira. Aquí tenemos 3. Y esas 3 agencias, estamos hablando que se llama una Equifax, una se llama TransUnion y la otra se llama Experian. Cada una de ellas nos mira de una manera diferente. Hay muchas personas me dicen, pero es que yo no entiendo cuando yo voy a mirar el reporte de crédito porque en una agencia me aparece que yo tengo 700 puntos y en otra aparece que yo tengo 820. ¿Por qué la diferencia? Y les voy a decir, mire, he tenido la oportunidad de participar en varios entrenamientos sobre crédito y realmente entre ellos mismos todavía
tienen diferencias, porque cada una de estas agencias es un negocio. Cada una de ellas, esta agencia, este tema de crédito es un tema que tiene esta industria, es una cantidad de dinero que produce, que por eso cada una de alguna manera produce y lo comienza a revisar a usted de una manera diferente. Entonces, lo primero, como lo decía el video que lo vimos, es mi invitación es a que ustedes miren el reporte de crédito por lo menos una vez al año. Si lo quieren ver a través de la página que pudimos ver en el reporte, que es el annualreport.com, bájenlo, lo pueden ver. Si lo quieren ver a través de una aplicación que también yo les recomiendo a muchas personas, que es el Credit Karma, que ustedes pueden entrar y lo pueden poner en su teléfono y simplemente llenen toda la información. Es gratuita y es totalmente confiable. Ustedes ahí pueden bajar y pueden estar mirando cómo están ustedes en el reporte de crédito. ¿Qué pasa con esto? Y eso es una situación que posiblemente las personas que son nacidas acá no entienden. Nosotros como inmigrantes, para las personas que tienen ITIN, el tema del reporte de crédito no funciona para todos los buró de créditos. Y este mensaje, por favor, pásenselo a todas las personas que ustedes conocen de su red o de su entorno. Las personas que tienen ITIN en este momento solamente están reportadas por un buró de crédito. Los otros buró de créditos en algunas ocasiones, y es que es tan diferente lo que pasa con cada uno de los casos. He tenido clientes que si llevan más de 15 o 20 años acá, los 3 buros de crédito sí lo miran, pero si lleva menos de cierto tiempo, ya no lo mira sino uno. Entonces, lo que sí les puedo decir es que hay un solo buró de crédito, que es TransUnion, que de alguna manera está mirando los ITIN number. Posiblemente hay casos excepcionales donde sí pueden estar mirando los 3 buró de créditos, pero no es lo normal, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las personas que tienen ITIN, en este momento, si usted quiere bajar el reporte de crédito directamente desde Credit Karma, no se lo va a permitir. Si usted quiere entrar directamente al annualreport.com, tampoco se lo va a permitir cuando usted tiene ITIN number. Pero si ustedes, y yo sé que muchos de ustedes posiblemente tienen un banco, que ustedes ya tienen un banco con Wells Fargo, con Bank of America, y ustedes llevan una historia crediticia con ellos de mucho tiempo, yo sé que muchos de ustedes cuando entran a su portal o tienen todo online, ahí les dice, ¿usted quiere ver su puntaje de crédito? Es muy posible que a través de ellos usted pueda bajar su reporte de crédito y por lo menos pueda mirarlo en 1 o 2 buró de créditos, porque usted ya tiene una historia crediticia con su entidad financiera. Entonces, Ángela, una pregunta. Entonces, y yo no puedo entrar, si yo tengo ITIN, yo no puedo entrar directamente a Equifax. No, Equifax no lo está dejando mirar desafortunadamente. Y lo hemos intentado con varios clientes, precisamente porque Life Asset ahorita está mirando, queremos recibir la copia del puntaje de crédito para mirar cómo están, pero lo que nos hemos encontrado es que los únicos que nos están aceptando en este momento son TransUnion. Y volvemos al punto, puede haber clientes que sí, pero no es la norma. Entonces, lo que me ha dejado... TransUnion es el único TransUnion sí lo está dejando. Ah, okay. Perdón, me equivoqué de buró entonces. O sea que sí. Yo sí puedo entrar a TransUnion directamente a sacar el reporte de crédito si tengo ITIN. Sí. Pero mi recomendación para las personas que tienen ITIN number es que directamente traten de hacer el primer encuentro para mirar su reporte de crédito con su banco. Porque normalmente su banco ya ellos de alguna manera tienen una matriz que comienzan a reportar directamente o lo hacen de una manera diferente. Claro. Entonces les voy a poner el caso puntualmente de lo que está pasando con Life Asset, que yo sé que acá tenemos varios clientes que son clientes de Life Asset. Como son 3 buró de crédito, nosotros hemos tenido que reportar a los 3 buró de crédito y cada uno de ellos tiene una base de datos totalmente diferente y leen de una manera diferente. Hasta ahora llegamos al punto que todo nuestro reporte, las 3 bases de datos se pusieron de acuerdo para poderla reportar. Es decir, que llevamos en este proceso casi 8 o 10 meses, posiblemente ya la próxima semana todas las personas que tienen algún tipo de inconsistencia ya lo van a poder ver porque ya los 3 buró de crédito se pusieron de acuerdo para poder leer lo que nosotros les vamos a reportar. Entonces, digamos que es un proceso con cada uno de los buró de créditos, pero ahí mi invitación es a que ustedes, si hay algo que puntualmente, y como lo vieron en el reporte,
Si hay algo que tienen algún tipo de inconsistencia que no les corresponde a ustedes en su reporte, hagan la disputa. Y ya vamos a hablar un poquitico sobre el tema de las disputas, porque hay muchas personas que dejan de hacerlo y cuando ustedes tienen la aplicación de Credit Karma o están directamente con su banco, ustedes dan un clic y ahí les dice qué transacción es la que quiere disputar y ustedes simplemente, yo quiero disputar esa transacción. Entonces lo que hace es que la aplicación habla directamente con el buró de crédito. Y el buró de crédito lo limpia y el buró de crédito trabaja con nosotros, que es lo que necesitamos comenzar a hacer. Entonces, digamos que eso es un poquitico, ya lo vamos a revisar, pero simplemente les quería como contar un poquitico cómo es que funciona para que ustedes entiendan, porque esto es un trabajo que nosotros como entidad financiera estamos ya vamos a cumplir casi 16 meses trabajando en el tema y ha sido bien complicado poder poner a todas en la misma sintonía, pero bueno, ya parece que los sistemas de todos están funcionando. Entonces, con esto, básicamente es que volvamos a retomar las personas que tienen seguro social, las personas que tienen ITIN, deberíamos todos tener historia crediticia sin importar el estatus migratorio que tengamos. Obviamente, las personas que tienen ITIN, ahorita cada vez se está restringiendo muchísimas cosas. Ya inclusive sé de algunos clientes que me han contado que ya los bancos les están comenzando a cerrar las tarjetas de crédito o ya les están bajando los montos y eso significa que ni siquiera les dicen nada, simplemente es ya usted, su crédito o su línea de crédito está siendo cerrada por ningún motivo, simplemente está siendo cerrada y ya. Entonces tengan en cuenta eso, pero siempre es muy, muy importante que ustedes de alguna manera comiencen a revisar lo que tienen ustedes como su historial de crédito, para que ustedes tengan esa historia por lo menos, y si ese banco no les funciona, ustedes pueden comenzar a indagar con otras entidades financieras que existen a su alrededor. Entonces, recuerden, en el momento que ustedes tengan ITIN number y lo quieran pasar a seguro social, cuando ya ustedes arreglen su estatus migratorio o que ya tengan el beneficio de tener un seguro social, es súper importante que ustedes hagan ese cambio, de que pues, reportemos a todos los buró de créditos que ya empecé mi historia crediticia con mi ITIN, pero ya tengo un seguro social y eso ustedes lo pueden hacer a través de una carta reportando a cada uno de los buró de créditos. Entonces, mi invitación a esto también es que por favor, el crédito, y todavía a veces me da de todo cuando escucho y me llegan clientes diciéndome, no, es que yo llevo acá 8 o 10 años, pero yo no tengo crédito. El crédito lo tiene mi esposo. Entonces le digo, pero es que su esposo es su esposo y usted es usted. Y en este país, cada uno de nosotros tenemos que tener una historia crediticia porque es la única manera de que nos van a mirar. Entonces, mi invitación es a que inclusive cada uno de nosotros, no importa que sea algo pequeñito, pero que empecemos a comenzar a cultivar esa historia crediticia que cada uno de nosotros lo hagamos. Inclusive, si ustedes no lo quieren hacer con un banco o con una entidad financiera directamente, lo pueden hacer con un crédito de nosotros. En Life Asset también tenemos un crédito para comenzar a iniciar la historia crediticia. Entonces es súper importante que no se esperen 10 años para empezar esa historia crediticia, sino que lo empecemos inmediatamente cuando ustedes lleguen acá. Entonces recuerden, son 3 buró de créditos, estamos hablando de Experian, de TransUnion y de Equifax. Y la mezcla de los 3, el promedio de los 3 es algo que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, que se llama el FICO. Y muchos de ustedes a veces han escuchado que dicen es que su FICO es tanto. Y el FICO significa simplemente el promedio que ustedes tienen de estos 3 buró de créditos. Y ese número FICO es tan importante porque de ahí depende que ustedes puedan comenzar a calificar. Normalmente el FICO lo miran para créditos ya más grandes. Y cuando hablamos de eso, hablo de créditos que ustedes ya van a comprar un carro, que ustedes van a comprar una casa. Ahí les comienzan ustedes a mirar el FICO. Y ahorita vamos a mirar un poquitico cómo lo miran para que ustedes puedan construir ese crédito. Entonces, tengan eso siempre presente. ¿Cómo son los puntajes de crédito? Y ahí es bien importante cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Entonces, el mínimo es de 350 puntos y el máximo de un puntaje de crédito son 850 puntos. ¿Qué significa con esto? Que posiblemente la persona que hoy se fue a bancarrota o la persona que hoy perdió su casa va a bajar a un puntaje muy bajito que puede llegar a 350, 400 puntos, pero los que están muy, muy bien también pueden llegar a 850 puntos. Entonces, mi recomendación para todas las personas es que, por favor, cuando ustedes están por encima de los 680,
significa que ustedes ya van a tener acceso a créditos con tasas de interés súper favorables. Porque, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nuestra comunidad, como de alguna manera no entendemos cómo funciona el sistema o no nos hemos educado para entrar y ser parte de cómo formar mi crédito, la gran mayoría o lo hace mal o espera mucho tiempo, y lo que pasa es que les comienzan a dar unas tasas de interés que no deberían ser las que deberían estar utilizando. Y se los digo, puntualmente en este momento tenemos tasas de interés increíbles. Mucha gente me llama y me dice, es que estoy tratando de aplicar al préstamo, pero ustedes están al 6% y un banco lo tiene al 2.5%. Si usted califica para un banco, vaya al banco, por supuesto. Life Asset está muy alto comparado con lo que usted puede encontrar en un banco. Precisamente nosotros somos una alternativa en caso de que usted no pueda tener acceso con un banco directamente. Pero si su puntaje de crédito está por encima de los 700 puntos, vaya corriendo a un banco, porque en este momento tenemos tasas del 2.5, tenemos tasas del 2.7, que realmente es un préstamo muy, muy beneficioso. ¿Qué pasó ahorita con todos los emprendedores que aplicaron a los préstamos del SBA, que tuvieron la fortuna de pronto de recibir algún préstamo del SBA? Básicamente, obviamente ellos miraban el historial del negocio y todo esto, pero adicionalmente les miran el reporte de crédito a ustedes, y de ahí es que les comienzan a verificar si ustedes están teniendo un comportamiento como debería ser en términos de repago. Entonces, por eso fue que algunas personas sí recibieron préstamo, algunas personas no lo recibieron o recibieron muy poquito, y es básicamente porque ellos miraron el historial de crédito que ustedes tenían. Entonces, resumiendo un poquitico, básicamente, ¿qué es el historial crediticio? Básicamente, los informes de crédito contienen su historial de pago y califican su solvencia económica. Esta información se utiliza para calcular su puntuación de crédito, que es el FICO, lo que yo les mencioné ahorita. Es decir, el nivel de riesgo que usted representa para un acreedor. Además, los acreedores, empleadores, aseguradoras y otras empresas compran estos informes para determinar los siguientes puntos. Obviamente, ¿qué cantidad de dinero le pueden prestar a ustedes? ¿Qué tasa de interés le van a cobrar? Si ustedes pagan sus cuentas a tiempo, si en algún momento han tenido algún tipo de demanda, sobre todo esto es para todo el tema del child support, de pronto si ustedes no han pagado el tema de a los hombres que de pronto no han pagado, o si han tenido algún tipo de bancarrota. Entonces, digamos que es más para que ustedes entiendan que el crédito es como de alguna manera, como la marca que tenemos de decir, aquí yo me presento y aquí de alguna manera usted puede creer en mí dependiendo del puntaje que yo tenga. No todas las organizaciones o no todas las agencias financieras son tan flexibles en términos de puntaje de crédito como lo somos nosotros. Normalmente, cuando usted tiene menos de 600 puntos, ninguna entidad financiera le va a prestar a usted, precisamente porque de alguna manera su credibilidad en términos de repago no está tan fuerte. Entonces, ahí es cuando hay que comenzar a trabajar un poquitico en el crédito. Entonces, vuelvo y les digo, para Life Asset no es que sea el requisito primordial. Nosotros hacemos préstamos sin importar el puntaje de crédito, simplemente que nosotros sí queremos ver cómo está su puntaje de crédito para ver de qué manera, cómo el crédito que nosotros le estamos dando le va a ayudar a que usted se mejore. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquitico, y ahí cuando les mandes la información, aquí van a encontrar ustedes dónde pueden descargar todo el tema del Annual Credit Report, a dónde pueden llamar si tienen alguna duda. Es bien importante que ustedes hagan esto y que lo revisen una vez, por lo menos una vez al año. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando ustedes van a bajar el reporte de crédito de su banco, por ejemplo, y tengo bancos que de pronto no son bancos tan robustos como un Bank of America o como un Capital One, bancos que son un poquito más pequeñitos, cuando usted baja el reporte de crédito con ellos, solamente le dan el puntaje de un solo buró de crédito. Entonces, por eso es importante que ustedes por lo menos una vez al año puedan revisar qué está pasando en los 3 buró de créditos para que no haya ninguna inconsistencia. Porque a veces uno se confía en que el uno me está mirando de una manera y resulta que no. Los otros son los que me están bajando el puntaje de crédito. Ahora, yo tengo siempre he tenido como un tipo de no sé si decirlo, si es problema o algún tipo de discusión con las personas o con los empresarios que llegan a hablar conmigo, y es porque yo sé que de alguna manera nuestra comunidad siempre está enseñada a que es que yo no me quiero endeudar, yo solamente con lo que tenga, si yo no tengo, entonces yo no me endeudo. Y eso es lo primero que yo le debo decir a la gente en este país: sí o sí nos tenemos que endeudar. Y cuando hablamos de endeudarnos es porque nosotros tenemos que comenzar a aparecer en las bases de datos.
nosotros tenemos que comenzar a aparecer reportados. Si no lo hacemos, no nos van a comenzar a mirar, no nos van a comenzar a ofrecer cosas o posiblemente productos o servicios. Entonces, mi sugerencia, y esto es muy personal, pero lo hablo desde mi vida de historial crediticia, es traten de sacar por lo menos 1 o 2 tarjetas de crédito cuando ustedes lleguen a este país. Por lo menos porque eso les va a permitir, y yo no estoy hablando de que ustedes se endeuden con toda la ropa que van a comprar al Ross, no, que eso es el primer error que cometemos todos cuando llegamos. Lo que estoy hablando es que las tarjetas de crédito las deberíamos usar para pagar los gastos fijos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo siempre le doy a las personas? Si yo ya sé que mi presupuesto del mercado que hago para la casa son $400, sí o sí, yo tengo que gastar eso, ya sea en cash o lo que sea, pues los pongo en una tarjeta de crédito porque yo sé que yo ya voy a comenzar a pagar eso todos los meses porque está dentro del presupuesto familiar. Si yo sé que yo en gasolina me voy a gastar $100, pónganlo en la otra tarjeta de crédito, pero no se endeude por endeudarse. Recuerde que la tarjeta de crédito es, el crédito como tal nos va a ayudar, es para que nos comiencen a leer y que comencemos a estar reportados en todas las diferentes corporaciones y entidades financieras. Porque por eso es que ustedes en el momento que ustedes abren un negocio o que ustedes de pronto sacan un carro, que compran un carro, inmediatamente les comienza a llegar promociones de otras agencias. Eso significa que ellos están compartiendo la información de ustedes con otras agencias. Y posiblemente ustedes pueden encontrar promociones muy buenas que les va a llegar dependiendo del puntaje de crédito que ustedes tengan. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita posiblemente yo sé y he escuchado de casos que son dueños de casas que ahorita les están llegando unas tasas de interés buenísimas para refinanciar o les están llegando una casa buenísima para que de pronto ustedes compren una propiedad de inversión. ¿Cómo lo hacen para saber ellos? Pues básicamente porque están compartiendo información personal suyo con otras bases de datos. Entonces, vamos a hablar de que el puntaje de crédito está compuesto de 4 tipos diferentes de crédito. Y esto es bien importante y se los voy a escribir en el chat para que ustedes, por favor, lo recuerden y lo tengan siempre claro. El primer tipo de crédito que tenemos en nuestro crédito es el revolving. Y cuando hablamos de revolving, es precisamente el tema de tarjetas de crédito. Y revolving significa que sube y baja el balance, que hoy puedo tener 200, el otro mes puedo tener 500. Eso corresponde a tarjetas de crédito, puntualmente corresponde a tarjetas de crédito. Después tenemos el tipo de crédito que son los installment. Y los installment básicamente son cuando ustedes hacen pagos de cuota fija. Es decir, el cargo que yo siempre pago. Lucía, ¿me ayudas con el mute? ¿Me haces el pago? Please, gracias. Digamos, por ejemplo, cuando yo pago la cuota del carro, cuando yo pago la cuota de las ollas esas que compran ustedes, las Prestige, esas cosas, eso es un installment. Cuando compran la cosa del agua, que también, eso es un installment. Ahora, ya que les estoy mencionando sobre el agua y sobre las ollas, yo sé que de pronto hay personas que tienen sus ollas y tienen su agua. Mi recomendación, por favor, es que siempre revisen lo que firman cuando se endeudan en esto. ¿Por qué les menciono esto? Cuando me llegan a mí a aplicar a crédito y yo les comienzo a revisar el reporte de crédito, casi el 50% de los problemas que veo ahí ha sido con este tipo de negocios. Porque ellos siguen cobrando, a veces tienen unas cláusulas súper complicadas que la gente no lo lee por la emoción de comprar las ollas que valen $10,000 o el agua que les vale como $5,000 o $6,000 y no leen la letra pequeñita. Y ahí es que les comienzan a afectar a ustedes el crédito. Se los digo porque eso pasa muchísimo con nuestra comunidad. Entonces nos endeudamos y nos emocionamos simplemente porque nos están hablando y nos están contando de unos beneficios que posiblemente los tienen. No las conozco, simplemente les estoy contando desde el lado mío lo que he visto en los reportes de crédito. Entonces, ya hablamos de que tenemos el revolving, tenemos los installment, tenemos el mortgage. Y el mortgage se ve en una categoría diferente cuando ustedes compran casa. ¿Eso qué significa? Que si ustedes compran una casa, inmediatamente les va a ayudar a ustedes a subir su puntaje de crédito. Porque de alguna manera el mortgage es como la graduación del crédito. Como que cuando tenemos una casa, ya de alguna manera nuestro respaldo está ahí. Entonces, inmediatamente les va a subir. Y por último, vamos a tener el misceláneo. Que en el misceláneo, ¿qué es lo que yo siempre he encontrado? Todos esos problemas que tenemos con las deudas con los hospitales. Todos esos problemas que tenemos con los impuestos que no hemos pagado.
Entonces, ahí lo que yo les digo y se los invito y se los pido, por favor, primero que todo, en este país no pasa lo que pasa, y se los pongo como ejemplo en Colombia, que allá se quemaron todos los archivos de un historial de crédito de yo no sé, de un pueblito, y se perdió todo lo que había pasado allá porque lo incendiaron. Aquí no, aquí todo está en sistemas, está en bases de datos, y si yo fui a ese hospital y la deuda está ahí, lo que tengo que hacer es ir de alguna manera a hablar con ellos, a ver cómo podemos hacer el ajuste, pero no es que se vaya a borrar del sistema como dice la gente, no es que se vaya a ir porque sí, porque la gente dice, es que yo no pago eso, porque es que eso no era mío. Bueno, aparece a nombre suyo, entonces tome acción para que lo pueda arreglar, pero no se va a arreglar solamente si usted lo deja ahí. Entonces tengan en cuenta eso, porque es que a veces me pasa que la gente pelea contra el sistema, y pelear contra el sistema no funciona. Lo que tenemos que mirar es de qué manera podemos comenzar a ser aliados del sistema y mirar cómo me puedo beneficiar del sistema. Porque muchas personas han dejado de pronto de poder aplicar a una casa porque tienen un reporte de una deuda de $350 en un hospital y lo han dejado pasar 5 años. Entonces, ¿quién ganó ahí? ¿El hospital o usted? Usted que dejó de pronto de comprarse su casa, que ahorita tenemos tasas del 1.7 o del 2, que lo hubiera podido hacer perfectamente ahorita. Entonces, esa es la invitación a que comencemos a hacerlo. Entonces, por favor, los que no estén, y más ustedes que son empresarios, necesito que entiendan que ustedes tienen que endeudarse. No está mal endeudarse. Lo que está mal es endeudarnos cuando no llevamos control y cuando no tenemos ingreso para pagar esas deudas. Pero si todo lo tenemos y llevamos un presupuesto y sabemos cómo llevarlo, y lo que les digo, bájense el reporte una vez al año, revísenlo, lo que tengamos que arreglar, arréglenlo, hagan la disputa, entren a la aplicación y lo hacen, porque lo mejor que pueden hacer es que ustedes entren al sistema, directamente hagan la disputa y directamente el sistema llega a hablar con cada una de las entidades financieras. ¿Ok? Con esto vamos a hablar entonces un poquitico del tema de las disputas y por qué yo les digo todo el tema de las disputas y se los menciono tanto. Nosotros como latinos tenemos un problema grandísimo, y es, primero, como en algunos países tenemos 2 nombres y 2 apellidos, a veces se puede mezclar, o todos son María Gómez o Pedro Ruiz. Imagínense cuántos Pedro Ruiz pueden haber acá. Y posiblemente en alguna de esas bases de datos que le hemos dado a todo el mundo, cuando aplicamos a todas las tarjetas de crédito que nos ofrecen los diferentes almacenes, posiblemente se cruzó por ahí y resulta que aparece mal reportado. Entonces, si yo no reviso y no reporto eso, pues me va a quedar en mi historial de crédito para siempre. Por eso es tan importante arreglarlo. Revisen en su reporte de crédito, que normalmente en el reporte de crédito completo le va a aparecer, por ejemplo, usted a dónde ha trabajado, a dónde ha vivido. Si ustedes ven alguna inconsistencia de algo que no es una alerta, porque eso significa que posiblemente alguien le ha podido entrar a mirar a usted esa información. Y es muy importante que ustedes lleven ese control, porque del crédito de ustedes inicialmente es que ustedes van a poder comenzar a pasar al crédito del negocio, que realmente es lo que queremos que todos ustedes puedan utilizar. Y ya ahorita les voy a hablar un poquitico de cómo vamos a llegar a ese crédito de negocio. Al principio todo nuestro crédito personal es el que va a respaldar el crédito del negocio. Realmente no, es bajo nuestro nombre como vamos a endeudarnos para nuestro negocio. Pero la idea futuro, y aquí, por ejemplo, digamos en el caso, no sé, si tenemos ahorita Marisol, la idea es que Marisol, todo lo que ella compre de aquí en adelante, lo haga a nombre del negocio, que ya no sea a nombre tuyo, sino que tú tengas una línea de crédito de tu negocio, que esa línea de crédito sea la que tú utilices para todos los materiales que necesitas y que esa línea de crédito sea la que respalde el negocio, ¿ok? Entonces, no les des miedo a hacer las disputas las pueden hacer directamente desde las aplicaciones que yo les dije, desde Credit Karma, desde el annualreport.com, o pueden llamar a cada uno de los buró de crédito si ustedes quieren. Existen modelos de cartas que ustedes también pueden hacer. Normalmente y en estado normal, no ahorita con toda esta locura que tenemos, ellos se demoran más o menos 30 días en darle respuesta a uno. Lo que sí les voy a pedir es, por favor, tengan mucho cuidado con todas esas agencias de crédito que les dice que les va a arreglar el crédito en 2 días. Posiblemente en los países de nosotros eso sí funciona, ¿sí? Le pasamos el billetico al señor allá debajo del escritorio, porque en Colombia pasa eso. No sé, me imagino que en los demás países de nosotros también. Aquí no funciona así y precisamente por eso es que hay varias agencias mirándolo. No es que haya una sola agencia mirándola, sino son varias. Entonces, eso que nos muestran que nos van a arreglar el reporte de crédito en 2 o 3 días,
yo les pediría que tuvieran mucha precaución con eso, porque a veces es simplemente porque ustedes se meten en unos programas que ellos crean. Obvio, hay agencias que sí tienen unos productos muy buenos, pero hay que tener siempre acostúmbrese a revisar qué es lo que dice la gente, el respaldo de esas agencias, porque no es así como que yo en 8 días voy a solucionar todos los problemas de algo que ha pasado durante los últimos 10 años. Entonces, siempre acostúmbrense a tener eso, porque me ha pasado que la gente llega y me dice, es que yo le pagué a una señora porque me dijo y le pagué $500 y la señora se desapareció. A ver, si le prometió que en 8 días, dígame, o sea, no, ¿me entiende? Entonces, acostúmbrese a comenzar a mirar directamente cosas directamente. Existen muchas organizaciones sin ánimo de lucro y puntualmente que trabajan directamente con el crédito. Y no estoy hablando de microlenders como nosotros, estoy hablando, por ejemplo, de una organización que se llama CAB, C-A-A-B. Está destinada puntualmente para mirar el crédito de las diferentes personas. Ellos tienen unos programas especiales a nivel de Estados Unidos, donde usted puede entrar a mirar esta agencia y tiene una cantidad de programas maravillosos que ellos mismos trabajan con otros programas para comprar casa, para rentar locales. Si quieren buscarlo es C-A-A-B. CAB. Ustedes ahí van a encontrar una cantidad de verdad que es una agencia súper interesante que tiene y solamente lo hacen manejando crédito, solamente trabaja con crédito. Entonces, busquen este tipo de agencias que les puede ayudar a ustedes a eso. Siempre revisen para que hagamos la disputa de los cargos. Si por alguna razón ustedes no saben cómo hacerlo, busquen, créanme que se los digo porque yo lo he hecho. En Google, usted entra y dice cómo hacer una carta para disputar. Y ahí le sale a usted la carta para que usted la pueda hacer y simplemente usted dice, ahí, inclusive ahí le sale la referencia y todo. Entonces, busquen todo esto para que si ustedes ven aquí hay algo que no es suyo, si ustedes ven que, por ejemplo, yo ya hice un acuerdo de pago que me pasa muchísimo con todo lo de los Verizon y con todo eso de los teléfonos, ¿no? Que ellos son buenísimos para cobrar y meterlo a uno en los paquetes de ellos, ¿no? Pero cuando uno ya necesita que lo saquen a uno y que lo limpien, eso sí se demoran eternidades. Entonces, normalmente, cuando usted ya tenga su recibito de pago, que ya le firmaron y eso, usted lo que hace es que manda su cartica de disputa con la prueba del recibo. Y ellos lo tienen que sacar, le tienen que sacar eso a usted en los próximos 60 días, porque usted tiene la prueba de que usted ya les pagó. ¿Okay? Entonces, tengan en cuenta que eso es un derecho de ustedes para que lo puedan hacer. Ahora, vuelvo y les digo, este tema de que yo les decía a ustedes de las deudas, yo lo que no quiero es que el problema no es la deuda, el problema es endeudarnos cuando no tenemos cómo pagar la deuda o cuando estamos viviendo de la deuda solamente, abriendo un hueco acá para poder tapar uno, abrir uno y así, y eso me pasa mucho con los empresarios. Yo sé que la mayoría al principio nos toca eso, porque desafortunadamente no tenemos el flujo de caja inicialmente. Pero por eso es tan importante que hagamos esa hojita del presupuesto sabiendo, yo no me puedo endeudar en más de $2,000, yo no me puedo endeudar en más de $3,000, porque yo ya sé que mi negocio no me va a dar para pagar esa cuota. Y acuérdense que lo más importante y primero que todo es pagar los biles de sus casas, porque si ustedes no pagan los biles de sus casas, comienza a haber problema internamente en su hogar, en su entorno familiar, y eso se traspasa al negocio. Entonces, me pasa muchísimo que a veces por pagar las deudas del negocio, las deudas de la casa no las pagan. Y ahí es cuando comienzan a ver los problemas y se comienzan a cerrar los diferentes negocios y se comienzan a acabar los diferentes hogares de los emprendedores. Entonces, tenemos que sentarnos a mirar y ahí es súper importante el tema de presupuesto para que lo revisemos. ¿Ok? Siempre lo que les digo y las recomendaciones que les dije a ustedes, entren a revisar su crédito, comiencen ustedes a mirar este tema de cómo les están cobrando a ustedes las deudas, qué tasa de interés les están cobrando, qué les están, porque me ha pasado muchísimo y eso pasa con los bancos grandes, que ellos y muchos de nosotros ni siquiera revisan los bank statements cuando les llegan, ni abren el sobre, ni siquiera lo abren. Entonces resulta que en el sobre le dicen, le vamos a cobrar ya le cambiamos el fee mensual de $6 a 12 y ustedes no se dan por enterados, que les cobraron ya $12 de ahora en adelante. Y resulta que usted dice, pero ¿por qué me está cobrando $12 esto? Y se dan cuenta de eso después de 1 año, 2 años. O sea, usted le está haciendo al banco cada vez más rico. El banco se hace y usted nunca se enteró. Entonces, posiblemente si me están subiendo a 12 años, después de que yo he sido clienta con ese banco durante 5 o 6 años, ese banco no es para mí. Yo voy a buscar uno que no me suba y que me dé un fee más barato, porque yo lo que tengo que buscar es que cada vez, si yo he sido un cliente leal con ese, pues por el contrario, que cada vez me ayuden
a que yo no tenga que pagar ningún fee con ellos. ¿Cómo puede ser posible que me comiencen a cobrar por los cheques? ¿Cómo puede ser posible que me comiencen que ahora salieron bancos que le cobran a uno porque usted pide el statement, ¿no? Que si usted pide el statement le comienzan a cobrar. Entonces ese banco no sirve para mí. Simplemente es así de sencillo. Si usted tiene problema de pronto que usted ve que lo están llamando diciéndole, es que usted tiene una deuda con tal y tal persona, revise qué es eso, porque lo que me pasa es que a veces, y eso se los pido, se los suplico, por favor, acuérdense que nosotros como comunidad a veces al principio cometemos el error de que le prestamos nuestro seguro social a todos nuestros primos, tíos y vecinos y amigos de ese momento, y después cuando me doy cuenta es que ellos siguen utilizando la información. Feliz. Y resulta que yo, por más ayudar, ahora me doy cuenta que ellos son los que están haciéndome a mí el mal de eso. Entonces, pónganle cuidado a eso, por favor, porque cuando comienzan a recibir este tipo de llamadas es porque ahí hay algo que no está funcionando. Y por eso es tan importante que ustedes tienen que siempre estar revisando qué está pasando con su reporte de crédito. Ahora, me ha pasado que hay muchas personas que nunca se enteran que alguien está utilizando su seguro de social, sino hasta mucho tiempo después. Reporten, por favor, eso. Eso lo tienen porque eso es un fraude. Eso es un fraude que ustedes tienen que reportar. El crédito es algo de ustedes. Ninguna persona tiene por qué utilizar ese crédito porque eso es una historia crediticia, eso es la identidad suya. Y eso ustedes tienen que reportarlo. Eso no se trata simplemente de que yo voy a mandar la carta y la voy a disputar. Eso es un fraude y eso es un delito. Entonces, siempre les digo que por favor tengan mucho cuidado con eso porque pasa mucho con esto. Ahora les quiero mostrar un poquitico lo que hablamos del famoso FICO. Y esto es algo que es bien importante para que ustedes entiendan cómo está conformado el FICO. Entonces, básicamente hablamos de que el 35% es el historial de pago, de cómo paga si usted paga a tiempo, la cantidad de las deudas que usted tiene, el 30%, el historial de las cuentas, es el 15%, porque no es lo mismo que yo tenga 3 o 4 cuentas a que tenga 25 de todos los almacenes que hay ahí, porque me han llegado personas, he tenido personas hasta con 23 tarjetas de crédito de almacenes. De todo lo que llega, entonces ellos aceptan la tarjeta de crédito. Los tipos de crédito en uso, y ahí es lo que yo les decía a ustedes, lo ideal es que tengamos de cada uno de los créditos que yo les mencioné anteriormente. Y el 10% de crédito nuevo, que es cuando ustedes adquieren un crédito nuevo. Entonces, con esto lo que yo les quiero dejar es, antes de que cerremos con esto, es esto que yo les estoy mencionando es el tema del crédito personal. Es el tema de crédito de ustedes. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes ya estén listicos y ya estén organizados, hay 2 cosas que yo necesito que ustedes hagan como empresarios para que comencemos a crear ese crédito de compañía. Lo primero es que necesito que pidan algo que se llama el DUNS Number. D-U-N-S. Ese número es un número gratuito que ustedes pueden entrar a buscarlo y lo pueden pedir, porque ese número nos va a permitir que ustedes comiencen a aparecer en las bases de datos y que ustedes comiencen a utilizar ese número para comenzar a crear su historia crediticia. DUNS. Les voy a mandar esa información en el correíto que les envíe a todos con la información de las presentaciones. DUNS Number. Apenas tengan ese DUNS Number, ustedes después de un año, es el negocio el que va a comenzar a tener línea crediticia. No es Ángela, es el negocio como tal. Y apenas tengan ustedes ese numerito, que ustedes ya que estén más grandecitos y comiencen a tener contratos ya con agencias ya del gobierno, vamos a pedir otro numerito que se llama el SAMS. S-A-M-S. Ese ya es un numerito más grande. Pero ese también nos va a ayudar a que ustedes comiencen a tener un poquitico más fuerza en todo lo que sea línea de crédito. Recuerden que la idea es que ustedes utilicen simplemente el crédito de la compañía y sea solamente ese el que ustedes utilicen para todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo sé que si tienen preguntas, utilicemos los 5 minuticos que tenemos para que de pronto alguna pregunta que tengan. Y si no, ahí ya saben, yo les voy a mandar todos los números de contacto y todos de nosotros para que nos escriban cualquier pregunta que tengan. Vuelvo y les recuerdo, los que están hoy, que están poniendo mucha atención a todos. Adela, hola, no te veía hace rato, ¿cómo estás? Ya saben, si me acompañan en esta clase y nos acompañan en la próxima clase, vamos a tener un certificado, van a tener una suscripción gratuita de QuickBooks y por supuesto las horas gratuitas que tienen 2 horas gratis para que puedan hablar con Diana o que puedan hablar conmigo
para todo lo que ustedes necesiten. Eso todo lo estamos teniendo gracias al programa que está haciendo Prince George's County. Entonces, no sé, Rocío, si tú quieres cerrar. Adela, pregúntanos. Diana, yo compré esto, pero casi nunca lo he usado, y este es un libro como de contabilidad, pero manual, porque me gusta la tecnología, pero yo soy como un poquito más protocolar a lo antiguo. Entonces, si la tecnología se cae todo. Entonces, yo quiero saber cómo puedo poner en orden en lo que estoy haciendo ahora acá en el salón para poder llevar mejor mis controles, ¿no? Me parece súper. Nos ponemos de acuerdo para vernos y con mucho gusto te ayudo, sí, no hay ningún problema. Entonces ya saben, ahí lo que les decía, Adela, como ella va a estar muy con nosotros la otra sesión, entonces ya tiene sus 2 horitas con Diana para que Diana le ayude a organizar su cuadernito. Entonces lo que necesito es que ustedes súper comprometidos, nos vemos en la próxima sesión, que estén súper pilosos. Alisten las preguntas, la próxima sesión vamos a hablar sobre todo el tema de social media, porque lo que necesitamos es que ustedes comiencen a hacer, mejor dicho, la locura en social media, que aparezcan en todas partes, para que puedan seguir vendiendo sus productos y sus servicios. Rocío, no sé si quieres cerrar, porque yo ya sé que ya estamos como ya con tiempito. No, ¿cómo están todos? Gracias una vez más por estar siendo parte de este programa. Y como decía Ángela, pues vamos a mandar la presentación para que si la quieren repasar. Yo sé que es meter mucha información en un ratito, y es bastante, pero muy interesante. Como les decía, estaba pegada ahí viendo los números y todo eso, pero no, y invitarlos nuevamente para que no se pierdan en el próximo, no es el próximo jueves, sino que es el próximo, que creo que es el 15, ¿correcto? Así es. Entonces, para invitarlos ya para finalizar este bootcamp, y la verdad, pues, invitarlos y que puedan compartir la información también con otros. Y pues sigan para más programas, que eso es lo que queremos continuar para poder ayudar a nuestros negocios latinos. Les voy a pedir un favor a todos los que les mandé hoy el correíto, ahí les mandé un link con el survey, con una encuesta. Ayuden, se demoran 5 minutos. Háganle el clic ahí, con eso ustedes ahí nos dicen lo que necesitamos mejorar, qué necesitan que cambiemos. Son ustedes los que nos pueden decir qué necesitan. Son ustedes los que nos dicen a nosotros qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorarlo. Entonces, tómense el tiempito, los 5 minutos, ayúdenme con eso. Y lo que les digo, la idea es que de aquí estamos abriendo la puerta para todo esto. Este programa es para los que sean, que estén en Prince George, que quieran hacer negocios en Prince George's, porque la idea es que posiblemente ustedes no están en Prince George, pero quieren abrir sus puertas allá, y el enlace que tenemos es Rocío. Entonces, recuerden que la idea, entre más conexiones hagamos, más cosas tenemos. Listo, con eso yo sé, vayan, Marisol, dale. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esta buena presentación, como siempre. Tengo una pregunta, pero para Rocío. Rocío, yo mi negocio de las lápidas no lo he registrado todavía. ¿Cómo hago? ¿Tengo que ir? ¿Lo hago online? ¿Cómo hago? O sea, tengo la licencia de Maryland, pero no lo he registrado en Prince George todavía. ¿Tengo que hacerlo? Oye, sí, y otra cosa muy importante, y eso vendrá más adelante, porque necesitamos registrarlo. Sí lo registras con Maryland, pero es importante también agregarte a la página de lo que es el condado de Prince George, poderte agregar ahí. Y muy importante seguir las regulaciones, porque cambian a cada rato, y queremos que nuestra gente se informe, porque recién me enteré también ahora de los negocios home-based business. Hay muchas limitaciones, hay muchas regulaciones, y hay muchos de los negocios que no se van a poder hacer desde casa. Entonces es importante que me sigan, que yo les puedo indicar, porque acuérdense que aquí tenemos una parte que se llama el zoning, y es por zonas. Hay lugares donde no se pueden hacer cierto tipo de negocios. Entonces es importante entender que en el condado tenemos diferentes zoning. Y por eso la importancia de conectar con las agencias, no solamente conmigo, sino que también con la de permisos y inspecciones.
Pero también hay, Perfecto, Marisol, lo que te gracias. quiero decir es, de pronto en las 2 horitas que tenemos de asistencia técnica, los que quieran utilizarlas, que es parte de Sí. este programa, Sí, gracias. anótenlo y podemos revisar lo que necesiten. La página que tiene puntualmente Prince George's para registrarse es una página bastante sencilla, es bastante amigable. Y ahí te podemos mostrar cómo lo podemos hacer para que ustedes Gracias, puedan. gracias, sí. Recuerden que registrarse en estas páginas no significa que necesariamente ustedes vivan ahí o tengan el negocio. Lo vuelvo y les digo, es que ustedes quieren hacer negocio con ese condado. Ujú, sí, es verdad. Ok, gracias. Listo, Muchas queridos gracias. míos, un abracito a todos. Gracias por acompañarnos noches. y nos vemos el 15 entonces. Esperen la presentación que yo se las mando. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Hasta la próxima.